Muy buenas noches, estimados aprendices de la formación Plan de Mercadeo. Reciban todos ustedes la más calurosa bienvenida a esta segunda conferencia web relacionada con la temática y las evidencias a desarrollar en la unidad número 2. Mi nombre es Leonel Moscote Díaz y yo soy el instructor que le está haciendo a ustedes el acompañamiento en este curso que tiene una duración de 40 horas. Es importante recalcar que esta conferencia web la pueden apreciar los 80 aprendices que se encuentran matriculados en la misma y que se identifican con la siguiente ficha de caracterización 2853120. Entonces, siendo aproximadamente las 7 en punto del 10 de octubre del 2023, damos inicio a esta segunda conferencia web. ¿Cómo están ustedes, estimados aprendices? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches y bienvenidos para todos. Bueno, para dar inicio a esta segunda conferencia web, tenemos preparada la siguiente agenda o el encuentro sincrónico. El primer punto abordaremos el saludo de bienvenida, el segundo el objetivo de esta sesión, el tercero el tema central y el resultado de aprendizaje que van a adquirir ustedes en la unidad número 2, el cuarto las orientaciones y las actividades a desarrollar en la unidad 2, el quinto la interacción en territorio, el sexto las orientaciones generales a tener en cuenta y como último punto que es el espacio de conclusiones y preguntas. Recordarles que como insumo y material académico para el aprendiz, esta conferencia web está siendo grabada especialmente para los aprendices que en la noche de hoy se les dificulta ingresar. Pues básicamente recordarles las reglas en etiqueta, las cuales les manifesté en la primera clase, las reglas en etiquetas aplicadas a los ambientes virtuales de aprendizaje ABA, en este caso la puntualidad, tener el micrófono silenciado, la cámara apagada es opcional, encendida, el chat, alzar la manito para cualquier duda, inquietud y algo muy importante, tomar atenta nota de cualquier duda, inquietud y al final en el último punto, con muchísimo gusto yo los puedo orientar para qué, para que ustedes ya vayan con las herramientas disponibles y así puedan desarrollar sus evidencias de la unidad 2 de manera satisfactoria. Antes de iniciar, quiero hacer un sondeo previo. Ustedes me pueden escuchar correctamente y pueden visualizar la diapositiva al 100%, ¿sí, no? Ok, muchas gracias. Bueno, recordarles que estas conferencias web no son calificables, pero sí es importante que llevemos el registro de los aprendices que ingresan, pues básicamente en estos momentos para darle la oportunidad a esos aprendices que todavía no han ingresado, entonces ese enlace se lo voy a compartir al final para que usted pueda hacer el registro virtual de la conferencia de hoy. Bueno, ya conservando el orden que tenemos preparada para la conferencia de hoy, iniciamos con nuestro primer punto y simplemente en nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, sede Santa Marta, a la cual pertenezco, y ustedes se encuentran matriculados, a todos ustedes, estimados aprendices de Plan de Mercadeo, les doy la más calurosa bienvenida a esta segunda sesión en línea correspondiente a las temáticas y evidencias a desarrollar en la unidad número 2. Bueno, entramos al segundo punto. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Así como se los dije en la primera clase, es simplemente orientarlos a todos ustedes sobre la temática y actividades o evidencias que deben desarrollar ustedes en cada unidad formativa. Para este caso, la unidad número 2 y por último, realizar un recorrido en la plataforma de esos materiales, de esos enlaces en los cuales ustedes deben enviar sus evidencias, pero también deben descargar sus correspondientes materiales formativos y de apoyo. Ya entrando en el punto número 3, que es el tema central y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir en esta unidad, pues básicamente el tema central se denomina la formulación estratégica aplicada en el plan de mercadeo y cuál es el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir cuando presenten sus evidencias y las mismas estén aprobadas. Ustedes van a saber formular la estrategia conforme a las situaciones competitivas, a las variables del marketing mix y el sector en que se ubica la organización. Eso viene siendo en sí la temática central y el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir en esta unidad número 2. Ahora sí, vamos a entrar al punto número 3, que es uno de los puntos más importantes y a los cuales les pido que pongan mucha atención porque aquí les voy a explicar la temática,
las evidencias que ustedes van a desarrollar y esos materiales a los cuales ustedes deben abordar para desarrollar las mismas. Entonces, el objetivo principal, como se los había dicho, que es el resultado de aprendizaje que ustedes van a adquirir en esta unidad número 2, es saber formular estrategia conforme a qué, a la situación competitiva utilizando las variables de marketing mix y el sector en que se ubica la organización o la empresa como tal. A sus correos yo les mandé copia de este anuncio y este anuncio pues básicamente se describe cuáles son esas evidencias calificables que deben desarrollar ustedes en la unidad número 2 que va desde el 9 al 15 de octubre, es decir, aunque vaya en esa fecha estipulada, de igual forma las actividades quedarán disponibles hasta el último día de la formación, si en dado caso que ustedes de pronto no presenten todas las evidencias. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias? Las que ustedes ven aquí, pero hay una de ellas que tiene un instructivo que es documento formulación estratégica, porque la primera es una evaluación que se califica de manera automática. Entonces es importante, estimados aprendices, que ustedes allá en la carpeta de anuncios, ustedes van a encontrar ese instructivo, simplemente le dan clic y automáticamente lo pueden descargar, que es lo que yo les voy a explicar en la noche de hoy. Y también que es importante para iniciar el proceso del desarrollo de estas evidencias, es que ustedes descarguen la guía de aprendizaje 2. Ese es el primer documento que ustedes van a descargar. Dentro de ese documento van a encontrar una reflexión inicial que básicamente es un interrogante, el cual ustedes no me van a presentar mediante un documento, no. Es simplemente usted dar respuesta de acuerdo a ese material que usted ha leído y esto es encaminarlo y motivarlo a ustedes al desarrollo de las evidencias que sí son calificables. ¿Cuáles son? Estas que están aquí, la evaluación y el documento formulación estratégica. Entonces, ese interrogante de la reflexión inicial a que hace referencia, bueno, ¿cuál es el impacto del desarrollo de las tecnologías de la información en el planteamiento de las estrategias de mercadeo? Ya eso sí, a medida que ustedes lean el material, pues básicamente usted da su punto de vista, pero como le aclaro, no deben entregar un documento como tal. Entonces, este es el primer documento que ustedes deben descargar, que es la guía de aprendizaje y realizar su correspondiente lectura desde la primera hasta la última página. ¿Por qué? Porque este documento les va a permitir el qué van a desarrollar, cómo lo van a desarrollar y a dónde deben enviar ustedes esa evidencia, en qué enlace. Y a mano derecha, como se lo estoy remarcando aquí con el cursor, ustedes van a encontrar los pasos correspondientes para descargar este documento. En primera instancia, se dirigen a la carpeta más importante para ustedes, que ya yo se lo manifesté en la primera clase, que se denomina contenido del curso, luego a proyecto y por último a la subcarpeta que dice actividad 2. Ahí van a encontrar ustedes ese documento que es la guía de aprendizaje. Luego que sigue la segunda opción, que es descargar los materiales formativos y los materiales de apoyo. Entonces, haciendo una simulación, como si estuviésemos nosotros dentro de el curso, miren que a mano izquierda ustedes encuentran el panel de herramientas y se van a la carpeta más importante para ustedes, que son los mismos pasos que ahorita les detallé en la guía de aprendizaje. Me voy contenido del curso, luego a la subcarpeta que dice actividad 2 y dentro de esa subcarpeta ustedes van a encontrar un enlace que dice material de formación y otro material que dice material de apoyo. Simplemente le dan clic en cada uno de ellos y usted va a tener la opción de descargar el material en PDF, pero también lo puede observar de manera interactiva. Para aquellos estudiantes que observan el material interactivo, ustedes ahí van a encontrar como una actividad de reforzar esos conocimientos de lo que usted leyó y al final le hace como un juego interactivo, pero esa en sí no viene siendo las evidencias calificables, es simplemente para afianzar el conocimiento de lo que usted leyó. Entonces, al descargar ustedes el material formativo, este se denomina formulación estratégica para el plan de mercadeo. Ese es el tema central de esta unidad número 2 y luego le dan clic al material de apoyo y aquí donde está la manito número 5, pues básicamente ahí aparecen todos los documentos que ustedes deben descargar. Entonces, ya una vez usted descargó la guía de aprendizaje 2, descargó y leyó el material formativo y los materiales de apoyo, entonces ahora sí viene cuáles son esas evidencias calificables, las cuales ahorita yo les describí que ustedes deben desarrollar en la unidad número 2.
La primera evidencia es una prueba en línea, es decir, una evaluación denominada formulación estratégica. Y la segunda evidencia, que es una evidencia de producto, que es un documento que ustedes deben elaborar, denominado formulación estratégica. Esa evidencia tiene su respectivo instructivo y es importante que ustedes lo descarguen. Entonces, surge la pregunta, bueno, ¿cómo hago yo para resolver esas evidencias de tal manera que me queden aprobadas y así ustedes puedan hacer parte de ese cuadro de honor de la unidad 2 siempre y cuando presenten las evidencias a tiempo en la fecha que dice el cronograma y estén aprobadas? Entonces, vamos a verificar a grosso modo cada una de esas evidencias, cómo las van a desarrollar ustedes. Pero antes, utilizando la misma metodología de la unidad número 2, yo explico un poco de manera concisa lo que es el tema central, pero como estos cursos son de autoformación, ya ustedes obviamente ven y leen el material de una manera más generalizada. Entonces yo acá les trato de hacerle un abreboca sobre la temática central de la unidad número 2. Se las explico y luego nuevamente abordamos estas dos evidencias, cómo las deben ustedes elaborar de tal forma que las puedan aprobar en el momento que las entreguen. Entonces, entrando en el tema central de la unidad número 2, que se denomina formulación estratégica en el plan de mercadeo, nosotros para abordar esa temática, pues simplemente recordarle, bueno, para aquellos aprendices que no ingresaron en la primera clase, pues en esa primera clase abordamos, bueno, esa palabra mercadeo, de dónde es etimológicamente el origen de la misma. Habíamos hablado que de allá de la época primitiva donde surgió el trueque, el intercambio entre productos, de ahí se da esa palabra o el vestigio de lo que es el mercadeo, que básicamente eran las operaciones o acciones por las que se pasa una mercancía del productor al consumidor, pero ya eso yo se los había manifestado, detallado en la primera unidad. Y así también habíamos hablado de el concepto del plan de mercadeo, que era un documento, un texto donde se recoge el análisis de la situación actual de la empresa, y eso ustedes lo leyeron en la unidad número 1. Ahora, continuando con la estructura. Bueno, ¿cuál es la estructura que debe tener un plan de mercadeo? Pues básicamente ustedes en la primera unidad hicieron un análisis de la situación de la empresa, donde ustedes utilizaron una herramienta, que es la herramienta DOFA, y pudieron identificar las fortalezas, las amenazas, las debilidades y las oportunidades de cierta empresa, que fue a través de un caso de estudio que se va a continuar con la misma. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estructura del plan de mercadeo, este está diseñado de acuerdo a la empresa, porque no es lo mismo una empresa de salud a una empresa comercializadora, es todo dependiendo de la empresa, pero casi que todas se van direccionando a lo que exige o pide el plan de mercadeo. Para este caso, pues obviamente en el análisis de la situación se debe analizar la empresa, la marca, la posición en que ella se encuentra, el mercado y sus características como las tendencias del mismo, la competencia. Yo debo tener, digamos, conocimiento de quiénes son mis competidores y el posicionamiento de mi producto y la marca del mismo como tal, pero también yo debo diseñar la misión y mis objetivos, es decir, a qué me dedico actualmente y hacia dónde me proyecto yo. Entonces, cuando nosotros hablamos del marketing, del plan de marketing, perdón, pues básicamente ya se hace un diagnóstico interno de la empresa, es decir, cómo está actualmente la empresa como tal, donde yo debo analizar los competidores, los proveedores, en fin, y eso a su vez lo puedo yo detectar a través de una matriz DOFA o FODA, que es prácticamente el término de FODA, porque se debe iniciar primero con la fortaleza, porque usted, digamos, desde el punto de vista personal, usted también puede construir su FODA, es decir, usted puede vender sus servicios como profesional, y usted, pues básicamente para vender su servicio como profesional, usted siempre inicia con su fortaleza. Las debilidades siempre se dejan de último porque es lo que realmente uno a futuro tiene que corregir. Entonces, esa FODA que ustedes desarrollaron o DOFA en la unidad número
condujo a unos objetivos, es decir, al objetivo al cual yo quiero llegar. Pero cuando yo me proyecto hacia dónde quiero llegar, yo debo tener en cuenta el segmento o la meta o el mercado a donde quiero llegar. Y es lo que nosotros conocemos como la segmentación del mercado. Entonces, en el plan de marketing también se deben utilizar una estrategia que conocemos como la mezcla de marketing, que es lo que muchos ya hemos escuchado y muchos de ustedes ya han leído, que es el marketing mix, que va relacionado con ese segmento, ese mercado meta al cual yo quiero llegar. Cuando nosotros hablamos del marketing mix, pues básicamente hablamos de esas 4P, pero ya hoy día esas 4P han aumentado, ya no son 4P, ahora son 7P. Anteriormente era producto, distribución, comunicación, precio, ahora han aumentado a 7, que incluye como el proceso que desarrollo yo para vender ese producto, ese servicio, la evidencia física de ese producto, porque tiene que verlo el cliente de manera física, y las personas que van inherentes a la misma, como qué, como los promotores de venta, como los dueños de la empresa, y por último el cliente, que es el que compra ese producto como tal. Ahora bien, ¿qué viene siendo la formulación estratégica? Que es básicamente lo que hace referencia a esta unidad número 2. Pues básicamente la formulación estratégica va unido a lo que veníamos hablando, es decir, es aquella que define a quién se dirige la organización o la empresa, es decir, cuál es el buyer persona de la empresa, es decir, en términos entendibles, como decir, bueno, ¿quién es mi cliente ideal? Eso es lo que viene siendo el buyer persona, es decir, a quién público se va a dirigir la organización, cuál es su posición, qué pretende lograr, y qué va a hacer para conseguirlo y cómo se diferenciará del resto, es decir, cómo se diferenciará de la competencia. Entonces, la empresa siempre debe tener claro sus objetivos, es decir, hacia dónde quiero llegar. Es decir, ¿a quién se va a dirigir? Miren que ahorita les hablaba del buyer persona, es decir, cuál va a ser su cliente ideal, porque no es llegar por llegar a todo, no es que mi producto llega en todos los segmentos, no. Entonces, ¿cómo logrará, cómo quiere y se percibe y se ve a futuro la organización? Obviamente, para que ella pueda lograr sus objetivos. Entonces, ¿cómo lo puede lograr? Ella verse a futuro a través de una formulación estratégica, y esa formulación estratégica inicia con la FODA o la DOFA o la matriz DOFA que ustedes llevaron a cabo, y eso al final me lleva a mí un proceso que es lo que me construye a mí lo que es el plan de negocio o el plan de mercadeo como tal. Entonces, la estructura de esa formulación estratégica, pues básicamente, ¿qué busca? Busca definir, los objetivos de la empresa, tanto generales y específicos, es decir, lo que desea alcanzar, pero para ello, la empresa como tal se debe direccionar a un mercado meta, es decir, cuáles van a ser sus potenciales compradores, es decir, hacia dónde quiere llegar. Y para ello la empresa debe utilizar unas variables de segmentación, que es lo que entramos a lo que es la segmentación del mercado. Entonces, palabra más o palabra menos. Bueno, cuando nosotros hablamos de segmentación, básicamente hace referencia y que consiste en seleccionar al mercado objetivo, que es lo que yo le decía ahorita a ustedes, es seleccionar al buyer persona, es decir, hacia qué cliente yo me voy a dirigir. No es que yo me voy a dirigir a todos los clientes, no. Siempre tengo un fuerte y poco a poco voy ganando mercado a medida que las estrategias que yo utilice esas estrategias. ¿Para qué? Para lograr mis objetivos, porque no solamente es detallar y describir los objetivos, yo debo diseñar unas estrategias para poder lograr esos objetivos al final. Entonces, la segmentación del mercado, pues básicamente consiste en eso, es decir, seleccionar el mercado al cual yo voy a llegar. Es básicamente como, bueno, ya muchos de pronto ustedes han visto, es como hágase la idea de una torta, y de esa torta hay una parte de esa torta la cual es mi mercado meta. Entonces, ¿por qué? Porque hay algunas personas de manera específica que van direccionadas a su producto, como personas que incluyen
algunas características similares como la edad, los ingresos, los rasgos de la personalidad, el comportamiento, los intereses, las necesidades y la ubicación. Entonces, la segmentación es ese nicho de mercado al cual yo quiero llegar. Entonces, cuando nosotros ya hablamos de segmentación del mercado, pues básicamente la segmentación de mercado consiste en ¿qué? En dividir el mercado en grupos de clientes que comparten similares necesidades y deseos, pero de ese mercado yo hago parte en una proporción y poco a poco me voy expandiendo. Entonces, para yo segmentar el mercado, yo debo tener en cuenta ciertos criterios de segmentación. ¿Cuáles son los criterios? Eso lo van a conseguir ustedes en el material formativo. Criterios como debo tener yo presente: el geográfico, demográfico, socioeconómico, psicográfico y conductual, que prácticamente es este esquema que yo les presento aquí. Me regalan unos segundos. Me regalan unos segundos que aquí está ingresando un aprendiz, pero no me permite. Ok, entonces, ya para finalizar la temática, ¿a qué hace referencia el criterio de segmentación geográfica? Es decir, ese criterio de segmentación geográfica es aquel que se divide el mercado en diferentes áreas. Prácticamente el geográfico es donde a qué lugar yo quiero llegar. Es decir, yo vendo chalecos, ok, yo vendo chalecos, entonces en el globo terráqueo, ¿a qué segmento debo llegar? Bueno, a las geografías o a las partes de los países o lugares que son cálidos o son fríos, porque son chalecos para el frío. Entonces, ese es el criterio de segmentación geográfica. El demográfico, pues prácticamente divide esa segmentación por género, es decir, es hombre o son mujeres o es de una edad o un rango de 20 a 50 años y así sucesivamente. También el criterio socioeconómico es aquel que permite, es el ingreso que tiene esa persona en cuanto al salario de su tipo de educación. En cuanto al psicográfico, se divide el mercado según las características psicológicas, como que la personalidad, el estilo de vida, los valores o principios. Y por último, el conductual, pues básicamente la conducta o la tendencia o la necesidad que tiene el cliente para adquirir mi producto. Entonces, yo debo tener en cuenta estos criterios de segmentación, es decir, ¿a dónde me ubico? ¿Cuál es el tipo de persona? Si es hombre o mujer, deben tener un ingreso de un salario mínimo o inferior, y cuál es la conducta o el estilo de vida que ellos tienen. Entonces yo debo tener esta serie de criterios de segmentación de mercado para poder vender mi producto y mis servicios como tal. Entonces, para culminar, y ya los vamos hablando en cada una de las unidades, pues básicamente hablar del plan de marketing. Yo, para elaborar el plan de marketing empresarial, yo me debo hacer unas preguntas como empresa, es decir, ¿quién soy como empresa? Ese quién soy me da a mí la potestad para redactar cuál es mi misión, mi visión, mis valores organizacionales. ¿A dónde estoy? Eso a dónde estoy hace referencia a la matriz DOFA, es decir, cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y lo que yo realmente debo, hacia dónde estoy para hacer ese análisis. ¿A dónde quiero llegar? Ese es el público objetivo, es decir, el mercado meta, hacia dónde quiero llegar. ¿Cómo voy a llegar? Es decir, son esas estrategias que yo debo utilizar para lograr mis objetivos. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Que es a través de un plan de acción, un presupuesto, pero también un recurso humano. Y por último, ¿cómo mido lo que he hecho? Es decir, todo lo que he hecho lo hago a través de unas métricas, unas tendencias estadísticas, que al final eso me arroja lo que es en sí el componente de lo que es un plan de marketing. Entonces, poco a poco vamos a ir hablando hasta que finalicemos en la unidad número 2 esa estructura que va llevando el plan de marketing, que se los he venido hablando desde la primera unidad. Entonces, ahora sí vamos a entrar en la resolución de las actividades calificables que van a desarrollar ustedes en la unidad número 2. Entonces, como les comentaba, evidencia 1, prueba en línea denominada formulación estratégica, que es el tema central. Y evidencia 2, desarrollar un documento donde usted aplique la formulación estratégica. Entonces, ahora sí vamos
al desarrollo de esas evidencias, pero vamos a aplicar en la gran frase de Benjamin Franklin, que se los di en la unidad 1, dime el olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Es decir, quiero que ustedes se involucren en la explicación que yo les voy a dar para que ustedes sepan a ciencia cierta, qué van a desarrollar y cómo lo deben desarrollar para que las mismas sean aprobadas. Bueno, la primera evidencia es la prueba de evaluación denominada formulación estratégica. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes, estimados aprendices? Primero, leer la guía de aprendizaje donde les da las instrucciones, bueno, cómo ustedes van a desarrollar esa evaluación. Segundo, leer el material formativo, porque de este material formativo denominado formulación estratégica para el plan de mercadeo, de ahí prácticamente sale casi que el 90 o el 100, el 80% de las preguntas de lo que a ustedes les va a salir en esa evaluación. Entonces, léanse el material. Y para esa evaluación se tienen en cuenta las dos anotaciones que se lo dije en la unidad número 1. La primera, la prueba tiene varios intentos. Entonces, como la prueba tiene varios intentos, por favor, si la prueba le aparece como no aprobada, por favor, usted puede volver a repetir la prueba y hay una reactivación de la prueba siempre y cuando usted sepa que en el primer intento le quedó en D de no aprobada. ¿Hay alguien que me alzó la manito aquí? Sí, profe, buenas noches. Buenas Era noches. para hacerle una pregunta. Cuénteme. Yo ingresé en la unidad 2, no en la unidad 1. Entonces, ¿cómo haría? No, en ese caso, Juan Esteban, usted tiene que colocarse a paz y salvo con las unidades en orden. Es decir, ya se hizo la 2 o la 3, porque yo casualmente a los aprendices que a veces se adelantan, porque hay que llevar el orden, estimados aprendices, de pronto algunos se adelantan, son 4 unidades, pero he notado que algunos aprendices inician la 4, no, hay que ser consecuente para que ustedes lleven, porque aquí hay unos estudios de casos que llevan las secuencias sobre una empresa, ahorita lo van a ver. Entonces, si usted no ha desarrollado la unidad número 1, pues ya usted sabe que debe descargar la guía de aprendizaje, verificar la grabación donde yo les expliqué la evidencia y resuelva las evidencias. Es decir, esas evidencias están disponibles hasta el último día. Es decir, que usted, aunque ya pasó la unidad 2, de manera tardía, usted la puede enviar, yo se la recibo y se la califico. ¿Entendido? Ah, listo, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, entonces, les comento, bueno, la evaluación tiene varios intentos, por favor, esa evaluación no la dejen en D. Es posible que alguno de ustedes hoy les pudo llegar un anuncio de la unidad número 1 que dice, estimado aprendiz, usted aparece en la lista de los aprendices que no han aprobado la unidad número 1. ¿Por qué? Porque en la unidad número 1 usted tenía que presentar 2 evidencias. ¿Y qué pasa? Que de pronto algunos no han hecho nada y les llegó ese mensaje. De pronto algunos hicieron una actividad y les llegó ese mensaje. Pero de pronto algunos hicieron las 2 actividades, pero una de esas 2 actividades la tienen no aprobada y también les llegó ese mensaje. Entonces, para esos aprendices que en la unidad número 1 tienen la evaluación en D, vuélvala a repetir, vuélvala a hacer porque tiene varios intentos y lo ideal es que usted logre aprobarla para que lo tenga presente. Si ya la plataforma no le permite más intentos, solicíteme a través del foro de dudas e inquietudes y yo les regalo otros intentos, porque a mí lo que me interesa en sí es que ustedes adquieran el conocimiento, como dice Francis Bacon, quien tiene el conocimiento tiene el poder. Entonces, para el desarrollo de esta evaluación, estimados aprendices, haciendo la simulación como si estuviésemos allá en la plataforma, ustedes simplemente se van, así como hicieron la evaluación de la unidad número 1, los pasos son los mismos, lo único que se diferencia es el contenido y obviamente la carpeta. Entonces, se dirigen a la carpeta más importante para ustedes. Aquí en el panel de herramientas se van a contenido del curso, a la subcarpeta de actividad 2, y luego dentro de esta subcarpeta van a encontrar una carpeta que dice prueba en línea unidad 2. Usted le da clic y ahí va a encontrar un enlace. Usted le da clic y al darle clic a ese enlace lo va a direccionar aquí. Usted se desplaza a la parte de abajo y dice presentar evaluación. Simplemente le da clic y a usted le van a aparecer estos 3 rótulos. Dice presentación, pregunta y finalizar. Presentación donde se les detalla cuántas preguntas son, qué tiempo va a durar. En fin, es la presentación de la prueba. Y segundo, les da clic en pregunta y aquí es donde usted comienza a iniciar la evaluación. Les da clic
a la número 1 y ahí, ahí se le desglosa la pregunta, la va contestando y le va dando clic en cada una de ellas hasta que llegue en la parte final de la última y le da finalizar. Entonces, para usted saber si esa prueba, usted no necesita al instructor, esa prueba se califica de manera automática. Entonces, ¿cómo saber si la aprobó o no la aprobó? Simplemente usted se va a la carpeta de evaluaciones y se ubica en la prueba en línea 2 y ahí le dice ver evaluación y en la parte de abajo le sale A o D. Si le sale D de no aprobado, porque quiere decir que está en el rango de 0 a 69.9, esa evaluación usted la puede reiniciar. ¿Cómo la reinicia? Haga los mismos pasos, váyase a contenido, actividad, prueba en línea, le doy clic al enlace, me voy a presentar evaluación, es como borrón y cuenta nueva. Entonces, de esta forma, estimados aprendices, ustedes estarían desarrollando la primera evidencia denominada formulación estratégica en el plan de mercadeo. Entonces, abro interrogante, ¿hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud sobre esa evidencia? ¿Cómo la deben desarrollar? ¿Dudas, inquietudes? ¿Es claro el mensaje? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Y pasamos a la segunda evidencia, que es la evidencia de producto. Entonces, esa evidencia se denomina documento formulación estratégica y se le pide a ustedes lo mismo. Vea, verifique la guía de aprendizaje y en la guía de aprendizaje se describe realmente lo que debe desarrollar usted. Y miren lo que dice la guía. Bueno, para esta evidencia usted elaborará un documento donde haga una propuesta de formulación estratégica para el caso de la empresa Panelitas La Cabra. ¿Qué quiere decir Panelitas La Cabra? Los que ya desarrollaron la unidad número 1. Recuerden que ustedes desarrollaron la matriz DOFA en esta empresa Panelitas La Cabra, es decir, continuamos con el mismo caso. Entonces, para este caso, tenga en cuenta la siguiente información de lo que usted trabajó allá en la matriz DOFA de esa Panelitas La Cabra. Entonces, ¿qué se le pide a usted? Mire lo que dice. Gracias a la realización de la matriz DOFA de la empresa Panelita, que usted conoce su situación actual porque usted desarrolló esa actividad en la unidad número 1. Por esta razón, usted debe construir un plan de mercadeo, pero antes necesita que se le presente un documento donde se le explique con claridad a su propietaria, la señora Laura. Es decir, les entro en contexto. La señora Laura, para aquellos aprendices que elaboraron la actividad de la unidad 1, la señora Laura es un estudio caso que es la dueña de la empresa de Panelitas La Cabra. Y para esa primera unidad, a usted como aprendiz se le dieron unas consideraciones y usted se le dieron unas correspondientes instrucciones que usted debería construir la matriz DOFA para esa panelita y muchos construyeron la matriz DOFA. Entonces, teniendo en cuenta esto, la señora Laura quiere construir un plan de mercadeo para esta empresa, pero antes, ella quiere saber, antes va a desarrollar es una formulación estratégica, porque la formulación estratégica hace parte del plan de mercadeo. Entonces, para ello, mire lo que se le pide a usted, qué es lo que usted va a desarrollar. Usted debe elaborar un documento. Cuando hablamos de un documento, es un documento en Word, en PowerPoint, como usted lo quiera, un documento, y ese documento se va a denominar así, formulación estratégica, que explique o detalle cuál podría ser el mercado meta. Entonces, esta es la primera pregunta, es decir, ustedes, de acuerdo a lo que ya leyeron en la unidad 1 sobre las panelitas, sobre la empresa Panelitas La Cabra, usted va a describir, bueno, el mercado meta, de acuerdo a lo que yo he leído en el material y de acuerdo a lo que hay en la unidad 1, el mercado meta de Panelitas La Cabra, pues básicamente va direccionado a esas personas que les gustan los dulces. Entonces, de pronto, hay un nicho de mercado que puede ser para niños, pero también hay un nicho de mercado que puede ser para jóvenes. Entonces, ya usted describe, bueno, el mercado meta de la Panelita La Cabra, usted lo va a describir con sus propias palabras. ¿Por qué? Porque es una empresa que se dedica a vender esos dulces y esos dulces, pues obviamente están direccionados a personas que les guste el dulce, como los niños. Es decir, el mercado meta aquí no aplica para quién, para las personas diabéticas. Es decir, una persona diabética no puede consumir, digamos, dulce. Es decir, que el mercado meta es imposible que sea para ese tipo de nicho de mercado de esas personas. Entonces, ya ustedes
tienen aquí el primer punto, describir el mercado meta de esa panelita, la cabra, porque eso es lo que le está pidiendo a usted la señora Laura para ella orientarse, que es una formulación estratégica. Luego, ¿qué sigue? Sigue el segundo punto. Usted debe redactar las variables de segmentación, es decir, cuáles son las variables de segmentación que ya yo se las mencioné ahora que pasó la diapositiva. Aquí están estas variables de segmentación geográfica, socioeconómica, conductual y demográfica. Entonces, geográfica, es decir, en la región, es decir, esas panelitas la puede consumir cualquier persona que se encuentre en cualquier región, en cualquier país, en cualquier territorio. Entonces, ustedes van desglosando cada una de las variables. Bueno, en la parte socioeconómica no se requiere que la persona para consumir esas panelitas tenga que tener, digamos, una millonada o un ingreso alto. No, una persona que simplemente si la panelita puede costar 500, 2.000 o 5.000 pesos, una persona que tenga, digamos, solvencia para comprarla. Las variables conductual, pues obviamente la conducta de ese tipo de personas son personas que de pronto manejen, digamos, no grandes volúmenes de dinero, pero que sí tengan para comprarlo. Entonces, aquí ustedes y demográfica, pues básicamente en el género, ustedes pueden escoger que el género puede ser independiente, hombre, mujer, en el sexo, puede ser cualquiera, lo puede consumir. Y la edad, aquí sí es muy importante la edad, pues básicamente de las panelitas, pues obviamente en la edad el mercado sería como los niños, no ya personas adultas, porque ya las personas adultas de pronto sufren de diabetes, pues hay personas que no pueden consumir dulce. Entonces, estas variables las deben utilizar usted para desarrollar este punto, es decir, las variables de segmentación. Luego, usted debe detallar cuáles son los objetivos. Bueno, el objetivo de la empresa Panelita Futuro es, y usted lo redacta, es decir, usted puede consultar información en internet, pero también puede consultar información en el material de estudio, y también al final usted debe redactar las estrategias comerciales, es decir, las estrategias comerciales que podría llevar a cabo Panelita La Cabra en el desarrollo de las ventas de esas panelitas. Entonces, prácticamente, estimados estudiantes, estimados aprendices, ustedes van a desarrollar un documento que puede ser en Word, en PowerPoint, y van a dar respuesta a estos interrogantes. ¿Cuáles son? ¿El mercado meta de quién? De Panelitas La Cabra. ¿Cuáles podrían ser sus variables de segmentación? Ya les dije estas que están aquí. ¿Cuáles podrían ser sus objetivos y cuáles podrían ser sus estrategias comerciales? Entonces, básicamente, ustedes van a dar respuesta a estos 4 interrogantes. Entonces, simplemente presentar un documento donde la primera hoja puede ser la hoja de presentación, la segunda, pues entre la segunda y la tercera, ustedes pueden describir estos 4 componentes que ustedes deben desarrollar, describir el mercado meta, las variables de segmentación, los objetivos y las estrategias. Es decir, usted le va a sugerir a la señora Laura un documento denominado formulación estratégica para que ella después lo verifique y realmente diga, bueno, sí, ya yo sé lo que es la formulación estratégica y ahí poco a poco voy construyendo mi plan de mercado. Entonces, de esta forma, ya ustedes cuando tengan elaborado ese documento que ya usted escogió, la herramienta ofimática y inclusive usted puede colocar imágenes, puede diseñar para que se vea un poquito, digamos, novedoso. Usted escoge la herramienta ofimática, bueno, escogió Word o PowerPoint o escogió otro tipo de herramienta. Entonces, ¿cómo envío yo ese trabajo? Es decir, ese documento. Sencillo, hacemos la simulación como si estuviésemos allá en la plataforma, me voy al panel de herramientas y me voy de manera directa para enviar ese documento. Lo más rápido es irse ustedes a la carpeta de evidencia, aquí donde está la manito número 1, y para usted escoger el enlace preciso, ustedes en la parte superior tienen un combo de actividades y simplemente le dan clic y le colocan RADDOT, quiere decir resultado de aprendizaje de la unidad 2, y ahí le va a salir este enlace que dice documento unidad 2 formulación estratégica. Ahí simplemente le da clic y en la parte de abajo, acá donde está la manito número 4,
ahí dice adjunta un archivo, usted lo buscan en su computadora, en su PC, lo adjunta y por último le da clic en contestar. Por favor, miren lo que dice aquí, por favor, enviar la evidencia por el enlace correcto. Ya me encontré con muchos aprendices que la matriz DOFA de la unidad número 1 me la enviaron allá en un enlace de la unidad 4 y yo se los dije, por favor, tengan en cuenta esto cuando envíen eso. Cuando usted envíe una evidencia incorrecta, yo le coloco la nota, estimado aprendiz, esta evidencia no pertenece a este enlace, por favor, haga los correctivos y usted le envía por el enlace correcto. Entonces, ya después que usted envía, dura un promedio de 24 a 72 horas para que yo le pueda calificar la evidencia, es decir, no incluye no incluye ni sábado ni domingo, solamente días hábiles. Entonces, cuando ya la evidencia está calificada es porque aquí aparece una A o una D. Usted le da clic al enlace y ahí va a encontrar el comentario de lo que el instructor le dijo, si está bien o está mal. Entonces, de esta forma, estimados aprendices, este sería el documento formulación estratégica que deben presentar ustedes sobre ese estudio de caso que es la panelita la cabra. Entonces, abro interrogante. ¿Hay alguna duda? ¿Hay alguna inquietud sobre eso que ustedes van a desarrollar en esa evidencia número 2? ¿Es claro el mensaje? ¿Los escucho? Sí, señor. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Dudas, inquietudes? Listo. Entonces, ahora sí les pregunto, para ya finalizar. Es necesario que nosotros ingresemos allá en la plataforma para yo explicarles dónde van a encontrar los materiales y dónde van a enviar las evidencias, que es lo que ahorita les acabé de explicar a ustedes con las diapositivas. ¿Es necesario que ingresemos allá o simplemente avanzamos? Ustedes tienen la última palabra. ¿Los escucho? ¿Avanzamos o ingresamos a la plataforma? Avancemos. Por mi parte puedo avanzar. Ok, listo. Entonces, en estos momentos, ya para culminar, orientaciones generales a tener en cuenta. Simplemente, y se los dije en la primera clase, mire, las actividades de intervención deben ser enviadas única y exclusivamente por la plataforma, es decir, no se reciben evidencias por el correo del instructor. ¿Por qué? Porque institucionalmente está prohibido, porque allá debe quedar la trazabilidad de que usted envió su evidencia, yo se la recibí, se la retroalimenté y se la califiqué. ¿Qué debo hacer para resolver las evidencias de manera satisfactoria? Sencillo, descargar la guía, para este caso la guía 2, porque me permite qué voy a desarrollar, cómo lo voy a desarrollar y a dónde voy a enviar esa evidencia, y descargar los materiales formativos y los materiales de apoyo. Una vez desarrolladas las evidencias, se deben enviar las mismas por los enlaces correspondientes. Ya esto se lo dije, por favor, en el momento de enviar la evidencia, trate y verifique bien que la está enviando por el enlace correcto. Recuerde que cuando tenga dudas de cómo realizar sus evidencias, porque hay algunos aprendices que me dicen, estimado instructor, es que no sé cómo desarrollar las evidencias. Yo le pregunto, ¿usted verificó la grabación? No. Precisamente ahí les dejo la grabación de cada sesión en línea para que usted pueda desarrollar la evidencia con esa grabación. Y las evidencias se califican en A de aprobada, que yo les dije que las evidencias aprobadas son aquellas que están de 70 a 100 puntos, y aquellas que aparecen no aprobadas están en el rango de 0 a 69.99 para que lo tengan presente. También es importante que ustedes verifiquen su rendimiento académico. ¿Cómo lo verifican? Es decir, ¿cómo verifican ustedes sus calificaciones? Se van aquí a calificaciones y ahí van a encontrar una columna que dice actividades. A esa columna que aparece en un más le dan clic y se desglosan los RAT, RAT 1, RAT 2, RAT 3 y RAT 4. Y en cada RAT usted le da clic y ahí van a encontrar las actividades de cada unidad para que usted verifique si la tienen en A o la tienen en D. Ya ustedes mañana, de 24 a 48 horas, yo le estoy subiendo a ustedes esta grabación, esta conferencia web. La pueden encontrar en el panel de herramientas que dice anuncio, pero también les va a llegar con copia a sus correos, pero de manera específica la van a encontrar en la carpeta contenido del curso, en la que dice sesiones en línea, y en la subcarpeta que dice grabaciones web, porque el compromiso mío como instructor es realizar la conferencia y luego colgar la grabación para que ustedes, como compromiso de aprendiz, puedan observar la grabación y realizar las evidencias. Y ya con esto concluyo, estimados aprendices. Entonces, en estos momentos yo les voy a compartir el enlace para que ustedes se puedan registrar de manera virtual, pero antes
hacerle la invitación para la próxima conferencia de la unidad número 3, la cual se encuentra registrada en el cronograma tanto la fecha como la hora. Es decir, la otra conferencia web creo que es a las 4 de la tarde dentro de 8 días y la que es la de la cuarta unidad dentro de 15 días, esa es a las 7 de la noche. Hay una a las 4 y otra a las 7 porque yo tengo otros grupos que estoy realizando otras formaciones. Entonces, para el caso de ustedes, una a las 4 y otra a las 7. Entonces, en estos momentos, si hay alguna duda, alguna inquietud, con mucho gusto los escucho y les voy a colocar en estos momentos, les voy a colocar el enlace de asistencia virtual para que ustedes se puedan registrar. Entonces, en estos momentos en el chat, verifiquen en el chat que les acabé de colocar el enlace de asistencia para que haga su respectivo registro. Entonces, cualquier duda, inquietud, aquí estoy para, obviamente, orientarlos a todos ustedes. Dígame, Diana Marcela, que tiene la mano alzadita. Profe, una preguntita, qué pena. Nosotros en la otra clase virtual vamos a ver la unidad 3. Sí, claro, efectivamente, porque esta es la unidad 2. Ah, dale. Es que la verdad pues tengo una duda, pero pues como estoy conectada desde el computador, entonces pues no sabría cómo decirte. Yo creería que mejor en la otra clase te diría. Ok, listo. Sí, vamos en orden. Es decir, en estos momentos yo les explico, vamos en la unidad número 2. Esta unidad número va del 9 al 15 de octubre, la que viene va del 15 al 22, creo, del 16 al 22, y así sucesivamente. La última creo que va del 23 al 28. Entonces, ya la otra clase o la otra conferencia web, que es de la unidad número 3, es creo que el martes en horas de las 4 de la tarde, creo, si mal no recuerdo. Entonces, ahí es... Sí, profesor, a las 4. Ok, entonces ahí... La última es a las 7. Ok, ahí ejecutamos las evidencias y ahí les explico yo las evidencias de la unidad número 3. Ok, Diana. Dale, listo, profe, gracias. Ok, con mucho gusto. Bueno, estimados aprendices, si no hay dudas, inquietudes, simplemente les expreso a todos ustedes muchas gracias por su amable atención. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, acá va a estar su instructor para orientarlos a ustedes en lo que quiera y se pueden dirigir a través del foro de dudas e inquietudes. Entonces, no siendo más, en el nombre del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en el nombre del Centro de Logística y Promoción Ecoturística Regional Magdalena, sede Santa Marta, a la cual pertenezco, y ustedes se encuentran matriculados, a todos ustedes les deseo éxitos y bendiciones en esta unidad número 2. Muchísimas gracias, que Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Que descansen. Hasta luego, profe, muchas gracias. Que descansen. Hasta luego. Gracias, feliz noche, hasta luego. Que descansen. Profe, Sí, con quien tengo el gusto. con Diana.